El estudio de caso que analizaremos a continuación es la implementación de elementos culturales en las prácticas educativas de la Institución Técnica Agropecuaria Bencos Biojó, ubicada en la comunidad de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar. San Basilio de Palenque es una comunidad fundada por los esclavos que se fugaron y se refugiaron en los palenques de la costa del Caribe, de Colombia, desde el siglo XV. El término palenque se define como aquel lugar poblado por cimarrones o esclavizados africanos fugados del régimen esclavista durante el periodo colonial. De ahí que se convirtió en sinónimo de libertad, ya que toda persona que llegaba a formar parte de un palenque era automáticamente libre de los innumerables palenques conformados en la época de la colonia. Para el caso de Colombia, hoy pervive San Basilio, que lucha por preservar sus elementos culturales e identitarios. De este grupo de libertarios se tiene el registro desde el siglo XVIII, como lo presenta la localización geográfica de las comunidades cimarronas en Colombia. Esta característica le ha permitido conservar una identidad cultural particular que se ha consolidado con el paso del tiempo, manifestándose en una lengua propia, una estructura social por medio de la conformación de grupos a los que se denominan cuagros, además de una religiosidad que conserva prácticas africanas en ritos fúnebres, alumbramientos, entre otros. Los palenqueros se conciben hoy como una comunidad negra de ascendencia africana cuya cotidianidad está basada en la libertad, identidad y pertenencia a un territorio. Es de allí que la comunidad se ha puesto en la tarea de proteger la cultura oral que heredó de los cimarrones liderados por Bencos Biojó, cuyos descendientes todavía están asentados en las faldas de los Montes de María. En la actualidad, San Basilio de Palenque tiene su territorio al norte del departamento de Bolívar, a 50 kilómetros aproximadamente de Cartagena de Indios, en el municipio Maatés, del cual el corregimiento Palenque no tiene policía, CAI, hospital, oficinas de fiscalía, en parte por varias razones. El funcionamiento de este corregimiento es especial. Todo el corregimiento se rige por el Consejo Comunitario Macancama de San Basilio de Palenque, que tiene como funciones establecer normas de convivencia, tener sus proyectos de educación y cultura, entre otras. Un elemento especial en el espacio cultural de Palenque es la lengua palenquera, la única lengua criolla de las Américas que combina una base léxica española con las características gramaticales de las lenguas bantúes. Esta lengua constituye un factor primordial que refuerza la cohesión social entre los miembros de la comunidad. El espacio cultural del Palenque está amenazado no solo por los cambios económicos que afectan a los modos de producción locales, sino también por el conflicto armado entre los paramilitares colombianos y grupos guerrilleros locales. Fuera de Palenque, sus habitantes sufren habitualmente de discriminación racial y de los estereotipos étnicos que provocan un rechazo de sus valores culturales. Inicialmente debemos hablar de la etnoeducación, la cual es un proceso social de permanente reflexión y construcción colectiva, mediante la cual los grupos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía intercultural, posibilitando la interiorización y producción de valores, conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto de vida. La etnoeducación se apoya de pedagogías propias, que son aquellas prácticas de enseñanza y aprendizaje tradicionalmente usadas por los pueblos culturalmente diferentes, con el fin de transmitir oralmente conocimientos de generación en generación. Para adentrarnos en el elemento fundamental del estudio de caso de la comunidad de San Basilio de Palenque, debemos conocer qué es el cuagro. Los cuagros en San Basilio de Palenque son grupos que se definen como asociaciones basadas en la edad, donde se concentra la organización social de este grupo étnico. Allí ingresan hombres y mujeres, que permanecen en estos grupos por el resto de su vida. Su ingreso se afirma cuando sus individuos llegan a la pubertad. Aunque puede ocurrir que un miembro del cuagro cambie a otro por razones personales, esto ocurre en pocas ocasiones, y cuando algún miembro se ha cambiado, tiene que soportar las críticas de la comunidad, quienes lo llaman traidor por el resto de su vida. El cuagro es donde se pone en práctica las interacciones y representaciones sociales, las contradicciones y la resolución de conflictos, y todos los aspectos que tengan que ver con la vida misma de este colectivo social.
A través de él se recrea la lengua palenquera, los rituales fúnebres, las prácticas tradicionales de producción, la cuentería y demás elementos culturales. Cada cuagro cuenta con algunas características que los distinguen de otros en la comunidad. Entre estos está que cada uno recibe un nombre que los identifica y distingue de los otros. Además, cada cuagro es liderado por su cancamanllán o su cancamanllana, que en lengua palenquera significa líder o lideresa. También pueden ser liderados por su integrante más aventajado, ya sea en cuestión de fuerza, astucia u otra habilidad reconocida en la cotidianidad por los demás integrantes del grupo. Es importante mencionar que la dirección del cuagro puede estar encabezada por un hombre o una mujer. Otra característica es que la pertenencia a un cuagro se encuentra asociada a un conjunto de derechos y deberes para con los demás miembros de este. Pertenecer a uno significa el derecho a participar de las actividades colectivas organizadas por el mismo, y esta participación reactiva permanentemente la pertenencia de un individuo al cuagro. Finalmente, la solidaridad y reciprocidad para con los miembros de los otros cuagros y de un mismo grupo hace parte de los deberes de todos y cada uno de los miembros de la comunidad, expresado en las actividades cotidianas de la comunidad y hasta en las situaciones de vida más complejas. Un dato importante es que el surgimiento de cada cuagro evidencia valores que se han transmitido de generación en generación en esta organización comunitaria. Uno de los momentos más importantes para la comunidad y para los miembros de un cuagro es la inauguración de este, el cual se hace a través de una celebración en un lugar reconocido de la comunidad, alrededor de una comida típica como el sancocho. En esa fecha se institucionaliza el vestido que identificará y diferenciará al cuagro. Además, la fecha de inauguración quedará establecida como el aniversario para este. Es así como entendemos la relación entre la escuela y la cultura, ya que, como hemos mencionado anteriormente, apoyado de los autores como Clifford Geertz, no podemos comprender al hombre sin entender la cultura en la que está inmerso. Por lo tanto, la escuela está en la obligación de entender el contexto donde desarrolla sus actividades, no solo para traer a esta las diferentes manifestaciones culturales como la lengua, los rituales, las danzas que caracterizan a determinado territorio, sino también para analizar los aspectos de la cultura que pueden contribuir a la formación personal de los estudiantes. Es decir, prepararlos para el saber, el hacer y el ser, desde su cosmovisión, pero llevándolos a las relaciones interculturales que faciliten el respeto y la aceptación de las diferencias de cualquier tipo. Es así como la cultura es determinante en todas las dimensiones de desarrollo de sus integrantes, la manera de conformar una familia, las relaciones entre sus miembros, la solución de conflictos y por ende la forma como se educan estos, donde la educación debe responder a la forma de vida de cada pueblo. De este modo, resaltamos el proceso etnoeducativo de la comunidad de Palenque, que ha desarrollado estrategias de supervivencia cultural, las cuales han garantizado la transmisión de la lengua, la religión y los demás valores. Entre estas estrategias, se concibe a la educación como uno de los elementos fundamentales de transmisión y protección cultural. Destacamos que en los años 90, la etnoeducación en Palenque se convirtió en un movimiento cultural activo, donde se realizaban un sinnúmero de eventos de revitalización cultural, permitiendo valorar la lengua propia, la ritualidad del lumbalu, el cuagro, la medicina tradicional, la gastronomía, la música y la danza, la autoridad ancestral y comunitaria y un sinnúmero de valores que la comunidad estaba perdiendo. Este proceso etnoeducativo vio en el macuagro un elemento cultural importante para implementar en la educación y logró estructurar varios cuagros en la escuela. Un cuagro de lengua, un cuagro sociocultural, un cuagro de historia, y así como en la comunidad, estos grupos tienen características y deberes con su cuagro y los demás cuagros de la escuela, además de orientar todo el proceso de recuperación y revitalización cultural en las instituciones educativas. Dentro de los aspectos culturales de la educación encontramos que en el movimiento etnoeducativo se plantea el acervo cultural como el eje principal de sus prácticas pedagógicas, donde toda la comunidad, en especial los ancianos palenqueros, participan activamente de los procesos de enseñanza. Primeramente, por medio de los patios productivos o huertos caseros, son un espacio de trascendencia en San Basilio de Palenque, ya que ancestralmente son un punto de reunión familiar alrededor de la hornilla y los animales domésticos
En esta relación escuela-cultura se implementa la clase de recursos naturales. Se les enseña a desarrollar el gavileno, que es una práctica comunitaria que consiste en que todos los miembros del cuadro se turnan para sembrar y adecuar el terreno de cada miembro hasta recoger la cosecha. De igual forma, desde el área de matemáticas, se plantean diferentes actividades de medidas en las áreas determinadas de los patios productivos. Desde el área artística, se usa también este espacio para trabajar planos y dibujos. También se realizan rituales de bautizo que consisten en regar agua en el lugar de siembra y hacer oraciones para pedir a los dioses que lo sembrado prospere, recuperando así desde la escuela la ritualidad palenquera desde la educación religiosa. En todas estas actividades se vinculan a los ancianos de la comunidad, vinculando sus saberes y convirtiéndolos en padrinos de patio, logrando un aprovechamiento académico, pues mediante el trabajo colectivo se facilita la intervención de los mayores, narrándoles a los estudiantes la historia de los cuadros, recuperando así su historia, sensibilizando a los estudiantes. De igual forma, la música de la cultura palenquera ha sido llevada a la escuela mediante los ancianos integrantes del sexteto de Tabalá, transmitiendo la tradición de estos grupos de acompañar y amenizar los velorios, tratando que el alma del difunto sea acompañada con notas musicales, lo que permite el trance entre el más allá y el más acá. La escuela entiende la importancia de potenciar a los jóvenes con actitudes para la música e inicia el proceso de recuperación de estas manifestaciones con los estudiantes, buscando conseguir relevos generacionales, acercando a los jóvenes a sus inclinaciones artísticas. Es así como podemos ver cómo desde un espacio como lo es un velorio, se convierte en un espacio pedagógico para la comunidad, un espacio de aprendizaje. Recogemos así aspectos como que los portadores de los saberes de la comunidad son agentes educativos para los estudiantes, logrando así un aprendizaje significativo a partir de lo propio a lo general. Todo esto por estar mediado por un proyecto educativo comunitario, permitiendo una mayor capacidad de análisis para los estudiantes, y todo esto se puede ver reflejado en el aprovechamiento académico a través de la escuela y sus prácticas pedagógicas, en el etnodesarrollo y el buen vivir desde la cosmovisión palenquera.